De esta forma, cumple nada más y nada menos que 9 años Rec and Rec. Por proyectos como el que acabamos de ver, merece la pena hoy estar aquí. ¿Qué mejor manera de empezar un evento con la experiencia de nuestro amigo Dani Albero, un diabético en el Dakar? Un proyecto personal y un compromiso social del que después tendremos la oportunidad de conocer. Rec and Rec es un proyecto familiar, los que me conocéis lo sabéis, y muy cercano, como es la gastronomía tradicional. Un proyecto que busca las raíces, la tradición y nuestras señas de identidad, las que nos hacen que seamos lo que somos y las que marcan nuestro futuro cultural y gastronómico. En 2012 inicié esta andadura cocinando recetas con una fuerte carga emotiva. Poco a poco, una receta en recuerdo fue creciendo y con él fuimos aprendiendo que la gastronomía de toda la vida tiene un peso específico en nuestras vidas. Con el tiempo fuimos saliendo de casa y íbamos compaginando las recetas con eventos, presentaciones, visitas a restaurantes donde tuve la oportunidad de conocer y adentrarme en este mundo y conocer a gente maravillosa. Después llegaron los cursos de cocina, la oportunidad que me dio Mara, mi queridísima Mara, y los concursos y la radio en la cadena SER. Todos los sábados de buena mañana, desde hace 4 temporadas, aportamos nuestro granito de arena desde Radio Valencia a cadena SER. La Llavor y la sección El Rebost se encargan de dar visibilidad al sector agroalimentario y a la cocina tradicional de nuestra comunidad. Y entre eventos, concursos y programas de radio vino la pandemia. Una pandemia que, como sabéis, puso en jaque a nuestra sociedad y de hecho todavía estamos, de alguna manera, nos está afectando, con miles de pérdidas personales y muchos negocios y muchas familias afectados. Han sido momentos difíciles para todos, pero también para lo que significa el blog, ¿no? Eran muchos años ya de blog y llega un momento en el que todo se para y no sabes qué hacer, ¿no? Y la verdad es que gracias a mi equipo todo se ha hecho más llevadero. Gracias a Otilio, caballero, por tus vinos, ¿de acuerdo? Gracias Marina y gracias Roberto. Sin vosotros, probablemente durante esta época no hubiéramos llegado hasta aquí. Otilio con sus vinos y Roberto y Marina entre recetas saludables y muchas sesiones de radio. Todos ellos hicieron posible que el blog no dejara de latir, porque tuvo sus momentos frágiles también, y nos permitiera llegar hasta aquí. Y si alguien me dio un último empujón antes del verano, esta primavera, ese fue Jesús Trellis, buen amigo al que me une la gastronomía y el running. Gracias a él seguimos construyendo y contribuyendo a visibilizar nuestra gastronomía en el periódico Las Provincias, en nuestra sección, una sección propia a la que le llamé Huevos Estrellados. Un nombre que muy tradicional, pero a la vez con una intención que hace referencia a la persona que en su día, en 2012, provocó que todo esto diera comienzo. Y como decía, es un camino en el que yo me he encontrado con gente maravillosa, formando parte de mi vida como si fuesen parte de mi familia. Ellos siempre han estado ahí, a los que ya he nombrado anteriormente, y también, como no, a Juanjo Rausell, a Nieves, a Carmina, a José, a Marta Rosselló, a José Cuñat, a mi queridísima Helen, que está en Estados Unidos ahora, pero tenemos a Jesús, a Salva, a Javier, a Noema, a Rafa, a Sergio, a Mara, a Miguel Ángel, a Manglano, sus quesos y un sinfín de amistades que me han ido empujando hoy hasta aquí. Y cómo no, a nuestros patrocinadores, a Dulmo, a José, a Guillermo, a Nacho, a Pado, a Marisa, a José, a Salva, perdón, y al gremio de panaderos y pasteleros de Valencia, al que tengo tanta amistad y tanto cariño. A Paco Oliván, por desplazarse desde La Rioja hasta aquí para pasar un rato juntos con nosotros. A José Manuel Manglano, por siempre estar ahí y enseñarme tanto de quesos. A Juanjo Rausell, porque es como si fuese mi hermano mayor. A José Vicente Galán, me siento muy identificado también por
los pasteles típicos de la zona, ¿no? De Albal, que tanto se parecen a los de mi pueblo, en Cáceres, ¿de acuerdo? A Javier Peiró, que en todos mis eventos me gusta que estés, que nos cuentes pues un poco la locura de tu licor y de tu vermut, ¿de acuerdo? Sin ellos, sin todos ellos, ya os digo yo que hoy no estaríamos aquí. Gracias por vuestro esfuerzo y gracias por vuestra colaboración. Y a todos los que estáis aquí presentes, gracias por acompañarnos una vez más y aportar vuestro granito de arena. Y bien, y una vez dicho esto, ¿qué tal si empezamos con lo que es la presentación y la entrega de premios? ¿De acuerdo? Tenía mis dudas, no sabía si de alguna manera dar los premios al principio, dar los premios al final. Pienso que vamos a entregarlos ahora, conocemos a nuestros galardonados y después ellos se van a sentar aquí y nos van a ofrecer pues, un poquito, nos van a dar un poquito de ellos, ¿de acuerdo? Que es un poco la intención. Los premiados, los galardonados en esta edición son, en el apartado de vinos, Paco Oliván, de la bodega Hacienda Grimón, un hombre que tuvo la inquietud de crear su propio proyecto ya cuando ya estaba mayor, que ya era una persona mayor, adulta, ¿vale? Para transmitir toda su pasión tirando de raíces desde La Rioja. Le hará entrega del premio o del galardón nuestro amigo Otilio. Un aplauso. Continuamos. Desde la edición pasada pensamos que sería importante también poner de relieve las personas que difunden la gastronomía. Por eso este año en prensa hemos querido valorar la juventud, su intensidad, la profesionalidad en su labor periodística Almudena Ortuño. Ella es profesional del periódico de las provincias y colaboradora del País y Tapas Magazine. Le hará entrega de galardón Jesús Trellis, director de las provincias. Continuamos. En el apartado de pastelería, el premiado, como he dicho anteriormente, por lo que me une mi familia a lo que es el horno tradicional, por identificarme también un poco con ese tipo de pasteles, donde el moniato es súper tradicional, ¿no? Tenemos a José Vicente Galán, de la pastelería Galán de Albal. Desde que su padre abrió la pastelería en Albal en 1974, han sido referentes y hoy tenemos un relevo generacional que apuesta por la tradición, sigue apostando por ella y por conservar las raíces, pero sin dejar de lado la tecnología, como puede ver el otro día, y todos los avances que tenemos a nuestro alcance en pro de la tradición. Le hará entrega del galardón Juanjo Rausey, presidente del Gremio Panaderos y Pasteleros de Valencia. Nos vamos al sector de restauración y nos vamos a la Marina, concretamente a la Marina Baixa a Denia. El galardón es para Pep Romany, del restaurante Ponsec de Denia. ¿Qué podemos decir de Pep? Estamos ante un referente, un buscador incansable de los orígenes
un apasionado de la marina, de su tierra y de su cultura gastronómica. Un aplauso para él. Y en la sección de quesos, pues en esta edición, este premio lo tenía guardado desde hace ya varios años y creo que este año era un año especial para José Manuel Manglano Pons. Con él me adentré en el mundo de los quesos y todavía sigo perdido en el mundo de los quesos por su culpa. Nos une una gran amistad, la verdad, y pienso que es un gran referente transmitiendo la pasión a través de su tienda gastronómica en el mercado de Colombia. Un aplauso. Y por último, como hemos podido ver al principio, en la sección de deporte tenemos a Daniel Albero, un diabético en el Dakar. Yo le estaba comentando antes que tenga que estar molto rato para hacer estas cosas. Pero la verdad. Desde pequeño tuvo una ilusión, ¿vale? Y tuvo una ilusión y que su diabetes no fue un impedimento para conseguir sus propios propósitos. Amigo de la Gastronomía 2021, por su proyecto y compromiso social en la labor de la concienciación de la enfermedad de la diabetes a través del deporte. Le hará entrega de galardón a Roberto Abella y Marina aquí, que no ha podido venir porque está enferma, la pobre, ¿vale? Miembros del equipo, una razón recuerdo. Bueno, ya los tenemos a todos ellos, y lo que queremos es conocerlos un poquito mejor. Para ello, como os he comentado antes, cuento con mi amigo Jesús Trellis, que va a ser el que va a conducir el foro gastronómico, en el que vamos a tener la oportunidad de conocerlos un poco mejor, que nos cuenten un poquito su experiencia, de sus negocios, cuáles son las claves como punto de partida, o qué, por ejemplo, qué come, ¿no? Un diabético durante un Dakar, por ejemplo, ¿no? Y nada, Jesús, un aplauso para Jesús y adelante. Bueno, hola. Lo primero hay que darle aplausos a Santi. No es que tenga mérito, es que tiene muchísimo mérito. Y es una gente que yo creo que resume lo que resume toda la gente que tenemos aquí, y que es pasión. Porque si algo yo creo que nos une a los que estáis debajo y a los que estamos aquí es pasión por algo, y en este caso por la gastronomía o por alguna afición y demás. Yo quiero empezar hablando de eso, de las pasiones de cada uno de ellos, que nos cuenten cuál es su pasión, aunque son muy evidentes. Pep, no me començar per tu, ¿no? Pepe, que tuvo una transición de estar en el mundo de la química, que luego estuvo en el mundo de la informática, en hospital, ¿no? Me parece, y luego acaba aterrizando en su Ponce. ¿Cuál es tu pasión, Pep? La cuina, evidentment. La cuina, evidentment, és la cuina i per això de feina. Això té que ser informal, perquè si no malament. La meva passió, evidentment, és la cuina, no? Perquè
En qualsevol cas, jo en aquesta vida sempre... Hi ha un dit que m'agrada molt, que diu que si no vols treballar en aquesta vida, fes allò que t'agrada, no? I és el que passa, que quan fas una cosa que t'agrada, no n'hi ha hores, en definitiva el que fas és per passió el que fas i ni n'hi ha hores ni estàs treballant. Quan te'n vas de vacacions estàs pensant... Contanos un poquet el teu projecte quin és. O sigui, tu fas la transició a la cuina perquè de repente un dia trobes un local y el claves allí, que es Ponsec, sabéis que está en Denia, porque creo que hay gente que fuera, está en Denia y ahí deciden montar un negocio basado puramente en la tradición. Sí, efectivament. L'eix central del projecte és una cosa que és molt tradicional en les comarques de la Marina i de la Safor, que són les coques, no? Era un poc l'eix central. Jo sempre em feia una pregunta, i és per què les pizzas han inundat el món i per què les coques, un element tan tradicional i tan vinculat al territori, al seu companatge, al seu contingut, no anava més enllà de les cases particulars i sobretot, gràcies a ells, a Gremi de Panaders, dels forns. Les coques en la Marina i la Safor s'han conservat al llarg de temps gràcies als forns, perquè si no haurien desaparegut, no? I per què passava, no? Per què havia això? I és reflexionant al voltant d'això i responent el que és el projecte del Ponsec. És a dir, el bàsic és per què una pizza està bona? Pues perquè tu trobes un establiment que entres allí, tens una carta i la pizza te l'acaben de fer. I això en les coques no passava. És a dir, les coques les compraven al forn, les feien a les 6 del matí i les menjaven per almorzar, per a dinar o per a berenar o per a sopar. Però mai acabava de fer, a no ser que les fes en casa. I això és una mica l'element fonamental de les coqueries. És a dir, per què hi ha pizzeries i no hi ha coqueries? Doncs tenien que tirar endavant una cosa que és les coqueries. Un puesto on anaves, tenies una carta de coques, demanaves les que volies i te les feien al moment. La coca, l'avantatge de la coca fruta de la pizza, a més, és que la coca està bona al llarg del temps, al llarg de les hores, però acabada de fer és explosiva. És a dir, que és addictiva. Qui la prova, acabada de fer és addictiva. I va reconstruir les coques i a més va fer una varietat de coques en una inspiració molt en la cuina de la Marina, molt variada en productes, és molt variat, no? Bueno, és que la coca, a més, té la gràcia, el divertimento, que són dos mons en un, no? El món de la farina, de la massa, el món dels forners i el món de la cuina, el companatge. I si ja és divertida la cuina, pues mescla dos mons i entonces no té fi. I en una coca teniu tot el territori, perquè teniu l'origen de lo que és la cuina valenciana, com pot ser una coca, però l'ingredient que té per damunt, potser està gamba amblera, o està el que és l'horta i demés, no? És increïble com una coca estàs menjant en un tros de coca tot el territori que tens al teu voltant. O tot el territori, perdona tanto porque me parlo valenciano. No, por favor, sigue. Que te traduce todo el territorio. Bueno, marciano, muy bien. Sí, efectivament. Jesús, efectivament, la coca té, vull dir, tot el que és el territori, l'entorn, el claves dins. Tot el que són les coccions i tècniques de cuina tradicionals, les claves dins. I després té un aspecte molt interessant, que és tot el món creatiu de la cuina, i també, fonamentalment de la cuina, el pots jugar allí, no? Perquè també es fem coques que no tenen res a veure en la tradició, encara que sí que utilitzen components del territori, no? Però no tenen res a veure en la tradició. En los quesos pasa lo mismo, José Manuel. Tú te comes un trozo de queso y de repente, ¡pam!, te lleva a los picos de Europa o te lleva a un prado en Francia. Es de la gente que más queso sabe, iba a decir en la comunidad, pero es absurdo, en España. Los quesos, ¿qué hay en un queso que tiene tanta magia que te hace viajar tanto? Siempre que sean artesanos. Hombre, eso es lo más importante. Hoy tú las ves. Quesos artesanos, cuando dicen ¿cuáles son los mejores quesos? ¿Son de cabra, son de vaca, son de ovejas, son procesados, son azules, son de aquí, son allá? No, son quesos artesanos. Y si son de leche cruda, son mejores. Los quesos industriales lo que hacen es
asesinar prácticamente la mayor parte de la biología de la leche. Por lo tanto, la capacidad que pueda tener un queso industrial de transmitirte esas cosas es nula. En cambio, los quesos artesanos son transmisores, son contadores de historias, porque las leches crudas te transmiten lo que han comido los animales, te transmiten incluso el estrés que puede haber en un momento dado en esos animales por una ola de calor en los picos de Europa, por ejemplo, y los mohos te transmiten lo que ocurre en el lugar a través de la corteza, la expresión de la tierra que llaman los queseros. Los quesos artesanos, después hay una infinidad de quesos artesanos. Cuando tus abuelos en 1946 abren el mercado Colón de aquel entonces, que no tiene nada que ver en el de ahora, vendían quesos, ¿esos quesos tienen que ver con los quesos de ahora? No. ¿Ha cambiado? ¿No? No. Mira, yo soy tercera generación. Somos tres generaciones que han ido progresando a través de los años y que siempre hemos encontrado épocas de grandes sufrimientos. Esto empezó con un sufrimiento importante. En la posguerra, la familia de mi padre, que eran 5 hermanos, se quedan solo con mi abuela, era gente acomodada, y sin embargo mi abuela tiene que decidir abrir un puesto en el mercado de Colón y lo abre de fruta y verdura. Y tiene que ir a la mercavalencia de entonces, de aquellos hombres rudos, la mayoría de ellos hombres, a comprar su producto, a llevarlo al mercado. Saca a mi padre de dominicos, un buen estudiante de dominicos, como mi hija, y lo pone en lo que entonces era una ciudad de grandes mantequerías y de grandes charcuterías, lo pone a trabajar de aprendiz en las mejores, de manera que mi padre consiguió una formación extraordinaria. 10 años después, mi padre se pone junto a mi abuela y poquito después mi abuela ya se marcha y se queda mi padre exclusivamente con la escuela que había aprendido de quesos, chacinas, charcutería, conservas y de aquella magnífica escuela. No había los quesos que hay hoy en día. La capacidad de transporte era muy mala. No llegaba más que grandes camiones con quesos industriales. Era muy complicado. El que tuvo la grandísima suerte de poder acceder a todos los quesos artesanos del mundo que quisiera fui yo, sobre todo en Europa, gracias al Tratado de Schengen en los años 90. Te permitió romper claro, las fronteras, claro. Hasta entonces los aranceles impedían que yo pudiera comprar un palet a un productor francés, porque había que cargar un camión, si no era imposible. A partir de Schengen, al productor francés le da igual enviar un palet a París que enviar un palet a Valencia. Y así estamos, desde entonces trabajamos. Que ahora tiene unas joyas allí, ¿no? Que cuando te lo ves abrir un comité de 36 meses o no sé, tú sabrás qué barbaridades, la emoción se desata, ¿no? Absolutamente. Eso hay que vivirlo. Emoción. Ayer recibí un palet con unos 60 quesos diferentes de un productor de cerca de Burdeos y creo que empecé a las 9 de la mañana y acabé a las 11 de la noche de colocar queso a queso, uno a uno, controlando las humedades de cada uno, evitando los films si había mucha, poniéndole si había menos. Al final cada uno tiene su personalidad, como cada uno de nosotros tenemos la nuestra. A mí me recuerda como cuando esfuerzas un vino, ¿no? La magia que puede haber dentro de la botella de un vino, porque el vino, si quieres se lo vamos a pasar a Paco, pero también le pasa como al queso. Que cuando tú te estás tomando el vino, empieza a hablarte y a contarte historias de la variedad, del terreno. Bueno, que sabes eres tu cuenta. No, hombre, como tiene el queso, el vino te transmite el producto que tú has metido, si lo has metido en condiciones, si no has metido, el tipo de botella que le has dado, el tipo de botella, el tipo de barriga que has transmitido. Que luego sale ahí y tiene que abrirse, refrigerarse y tomarlo. Cuéntanos un poco vuestros vinos, de qué hablan. ¿Cómo es tu vino? ¿Qué uva tiene? ¿Qué historia hay detrás? Yo hago dos referentes. Un vino como es una bodega muy pequeña. Bueno, quiero aclarar, por
que ha hecho Santi, yo soy una persona muy vaidosa. Me ha dado tiempo a hacer dos de referencia a Me refería a que... No lo voy a arreglar. Acércate el libro a la boca. Bueno, yo os voy a decir que yo empecé esto toda la vida, bueno, toda la vida, de comercial para otras bodegas, y hace 20 años, para mí es poco, empecé con mi proyecto de elaborar, porque yo he tenido viñas de siempre, de Zaragoza, de La Rioja, y los viñedos son de generación. Entonces yo he estado siempre comercial a nivel nacional y de exportación de otras bodegas. Y hace 20 años, concretamente en el 99, empecé a elaborar mis vinos. Entonces, claro, empiezas con lo clásico, lo que es, digamos, las Riojas son pues, un joven, un crianza y un reserva. Luego tiras con los blancos, luego empiezas con los vinos de autor. Y es una droga, entonces te vas metiendo, te vas haciendo, y tengo otros 3 proyectos en vino todavía. Es una bodega muy pequeña. Entonces, ¿Pero de tu familia hacía vino también? sí, pero para su propio El consumo propio. Sí, allí hacía todo el mundo, ya que sigue el título, pero sobre todo se hacía su autoconsumo. Entonces yo me acuerdo, y hay un vino que hago que se llama como lo haría mi abuelo, que hago, él tenía una finca de casi 3.000 metros cuadrados donde tenía 5 uvas distintas, que eran el Viuda en Blanco, Ventarino, Garnacho, Graciano y Mazuelo. En la proporción que es un 10% de cada uno. Entonces yo he recuperado ese sistema de elaboración y he hecho algunas 5.000 botellas de un vino que se llama como lo haría mi abuelo, pero que lleva un 10% de viuda y todas las variedades, las 5 variedades autóctonas. Pero con la técnica de entonces o con la técnica con la ahora. misma Porque... técnica, claro, por más limpieza. No, lo digo de verdad, porque ahora encuentras vinos antes se hacía en sitios que era imposible encontrar buen vino y ahora se hacían unos depósitos, vamos, de cemento que le decía a mi abuelo, el más ágil, con 5 o 6 años, toma este cubo y lava el depósito. Entonces te vas con un trapo, le lavas y ya estaba limpio. No, ahora se usa también depósito abierto, pero de vino sí ahora. Entonces la uva va entera. Echas la uva entera, no se toca el cuerpo de eso. Fermenta grano por grano, eso es maceración carbónica. Grano por grano estás fermentando, lo que vas comiendo, lo poco que vas comiendo, lo vas remontando por la mañana y por la tarde para sembrar el sombrero para que se quede seco. Y a los 10, 15 días ya ves que vas probando y ves que ya no es azúcar, ya es alcohol, ya es amargo, se prensa. Es un sistema muy bonito. Aquí el problema que tenemos es que, claro, podemos pasarnos 1 hora con cada uno de ellos, ¿no? No, yo hablo de este, no más. Es una carca mayor. Porque el vino del depósito de la moto no iría, ¿no? Yo estoy aquí escuchando que si vino, que si queso, que si coca, se me sube ya la glucemia solo de pensar. No tengo el azúcar ya que no sé. Lo que ha hecho Santi contigo es... ¿Cómo se alimenta? Las preguntas que le había hecho ya Santi, tienes que contarnos. Bueno, al final, a través de nuestro proyecto, lo que nosotros intentamos es normalizar la vida de una persona con diabetes, ¿no? Que pueda tomarse un vino, que se pueda comer un queso, siempre con tu control. Hoy, gracias a Dios, pues y a las farmacéuticas y a todo el mundo que han desarrollado toda la tecnología que usamos las personas con diabetes, desde medidores de glucosa continuos, bombas de insulina, esto nos ayuda mucho a controlar que nos podamos beber nuestra copita de vino junto con nuestro queso y nuestra coca, ¿sabes? Entonces, es un poco lo que enseñamos al mundo, ¿no? A través de nuestro proyecto Un Diabético en el Dakar, donde cada día, cada entrenamiento, cada carrera, cada kilómetro de este Dakar, ¿no? Enseñamos al mundo que con diabetes se puede hacer todo aquello que se te pase por la cabeza, tanto sea deportivo como de trabajo, como de estudios y todo, ¿no?
una pasada. ¿Y cómo llegas a esto? Porque he empezado hablando que nos une la pasión a todos. O sea, ir por la Claro. vida y el correr, el coque es cada uno, ¿no? Pero ¿cómo te mete la pasión de la moto y de ir a Dakar y sabiendo tus problemas? ¿Qué es esa chispa, ese punto de inflexión que te invita a ello? Yo creo que si algo nos une esta noche aquí, y es gracias a Santi, es la pasión, ¿no? Yo desde muy joven yo veía esas enormes motos, esos tíos grandísimos que iban encima de aquellas motos, peleando por aquellas enormes dunas. Yo era pequeñito, poca cosa, la verdad que no tampoco he crecido mucho. Y yo ya tenía diabetes desde los 9 años y claro, para mí aquello era impensable. Yo me levantaba cada domingo a ver las carreras. Entonces lo daban por la 2, no había otro programa. Toda la semana del motor lo daban en la 2 a partir de las 8 de la mañana. Yo ya me levantaba entonces a ver el motor, ¿no? Y en Navidades había algo que me llamaba mucho la atención, que era el Dakar. Pero claro, yo lo veía en la tele y era impensable, ¿no? Pero yo tenía ese gusanito allí, ¿no? Ya luego más tarde, después de la crisis, tuve unos problemas personales y familiares y pasaron unas cuantas cosas, demasiadas tal vez, que hicieron saltar esa chispa dentro de mi cuerpo, ¿no? El decir, tengo que salir de esta, tengo que arrancar como sea. Y nació el proyecto Un Diabético en el Dakar a través de alguien hizo una pregunta al programa de Teledeporte, que si una persona con diabetes podía participar en el Dakar, ¿no? Yo estaba entonces en una neumonía importante, estaba muy mal en casa y respondió Rafa Tibau, dijo: yo responderé esa pregunta encantado porque él tiene un hijo diabético y él es farmacéutico. Rafa Tibau, no sé si lo conocéis, es una persona que tiene 32 Dakares solo en camión y 2 vueltas al mundo en vela. Es un tío que sabe, que tiene correcha. Y respondió que sí, que con más esfuerzo y dedicación se podía llegar a correr Dakar, ¿no? Yo ya había participado en algún campeonato de España, había hecho alguna carrera, pero cuando escuché esa respuesta vi la luz, ¿no? Vi la luz y dije, está hablando a mí. A partir de ahí, en 15 días conseguí hablar con él, contacté a través de una farmacia de él, me puse en contacto con él y arrancó el proyecto. Qué maravilla de historia, ¿no? Almudena, que se dedica a cazar historias, supongo que con esto ahora trabaja en mi periódico. Escribiría una buena historia, ¿no? Bueno, realmente, Jesús, yo estaba pensando en el tema de la pasión, ¿no? Y creo que sería imposible dedicarse al periodismo gastronómico si nos quitásemos historias que nos apasionan. Porque al final son temas muy de la tripa, ¿no? Temas muy sentimentales. Tú llegas a la cocina y te vas quedando en ella de una manera que es inexplicable. No sabes muy bien cómo te estabas dedicando a esta modalidad del periodismo. Y además, por otra parte, sí que me gustaría agradecer a Santi el hecho de que la reconozcan, porque igual que otras facetas del periodismo, como puedan ser el económico, el político, siempre son como muy prestigiadas, parece que la labor que se hace en el periodismo sea diferente, ¿no? La gente se ha quedado por ahí comiendo y bebiendo y pidiendo bien. Es cierto que comemos y bebemos mucho por ahí, pero la comunicación está en población. Se sufre. Se sufre, Sí, porque no siempre apetece ir a comer a beber. claro, Jesús Pérez, que ha sido uno de los periodistas gastronómicos de esta ciudad, que lo sabe perfectamente. Muchas veces son muchas comidas seguidas, muchas historias seguidas, mucha gente que conoces en un mismo ámbito. Quiero decir, es un trabajo. Es igual que otras disciplinas del periodismo en las que dedicas tiempo a cortar tus fuentes, en contar la historia, en arañar la noticia y luego en aprender, ¿no? Porque de todas estas personalidades lo que hacen es ser una parte. Nunca vas a ser más experto que en lo que estás cocinando, ni nunca vas a saber más de vinos que un bodeguero, pero sí que vas a intentar, pues, con humildad, un poco comprender y desentrañar la historia que hay detrás de la persona. En verdad es que la gastronomía es como un submundo dentro del mundo. En verdad el mundo está hecho de muchos submundos, el del vino, el del deporte, el del running, el de los quesos, el de la cocina en sí, ¿no? Y cuando te vas metiendo en un restaurante a su vez es un submundo, ¿no? Cuando te metes en Ponce, que conoces a Ana y a Pep, dices,
¿esto qué es? ¿No? ¿Qué historia? Y es como un racimo, ¿no? Te vas metiendo en pequeños mundos y en pequeñas historias que son apasionantes. Yo me imagino que a ti muchas te habrán enganchado algo. ¿Recuerdas alguna historia, alguna cosa de esa? Yo estoy aquí hoy, donde está la sucursal y el BLSB, donde vamos a cenar, y me acuerdo de Loles Salvador, que era la madre de la familia que ahora lleva esto y falleció hace nada. Y yo con ella disfrutaba llamándole y escuchándole hablar, porque era una cocinera, pues quizá como tu familia, y muchos conoceréis, de raíz, de haber trabajado mucho, de haberse labrado la vida, de las cocineras que consiguieron el éxito y luego traer a su familia hasta aquí, ni más ni menos, ¿no? Y me acuerdo mucho, y esas historias en la cocina, con el vino, te enganchan. Yo me imagino a ti te pasaría igual. Al final creo que lo que sucede es que, me acuerdo que cuando empecé, te hacía mucha ilusión pues entrevistar a gente grande, como yo quiero entrevistar a Ferran Adrià, o yo quiero entrevistar a gente de la costa, y obviamente entrevistar a esta gente es súper interesante porque son genios y son muy sabios y sacan muchas lecciones. Pero lo curioso es que las historias que más emocionales, que a la fama recuerdas, pues a lo mejor es un señor que produce quesos o un señor que hace aceite o alguien que te toca por algún motivo la fibra, ¿no? La fibra sensible. Gente, pues, que por ejemplo tenga un horno de toda la vida en Albal y que se haya pasado su vida dando lo más importante que hay en el mundo. José lo sabrás, que es una barra de pan, que es lo que nos alimenta, o poniendo la guinda en tantas y tantas comidas familiares. Cuando sacan los pasteles ya es donde ya está ya la fiesta, la mistela o el vino dulce, lo que sea. Pues intente. Sí, bueno, la verdad es que a nadie le desagrada un dulce. No, hombre. Bueno. Siempre intentamos, pues eso, poner el punto dulce y nada, como dice mi padre, pues que los dulces unen mucho a las familias también. O sea, en cualquier celebración, en cualquier domingo, con lo que sea, cualquier cumpleaños, pues no puede faltar la Yo no sé vosotros, pero yo en mi época, los domingos, mi padre venía, yo soy de Alcoy, que comían allá, que era el moro, el tal, merengue de café, no sé, y cada uno tenía sus pasteles, y eso eran los domingos. Yo no sé, en Albal me imagino que todavía habrá gente que de manera tradicional va el domingo compra sus pasteles. Sí, por supuesto. De hecho, nosotros, nuestro día más fuerte de faena, pues claro, evidentemente es el domingo. Entre semana es más el producto de reclamo, el producto del diario, pero la gente se reserva su bandejita de. Y ahora que nos hemos hecho tan exquisitos y tal, así, y demás, la gente, ¿notáis que consuma menos dulce, más? No, ¿o no? Yo creo que ¿O habéis tenido que cambiar también la forma Nosotros hemos cambiado muchas formulaciones, o sea, la pastelería de ahora no es igual que la pastelería de 30 40 años. Hemos quitado muchos azúcares, es una pastelería mucho más ligera, más muses, antes eran más, como has dicho antes, merengues, era una pastelería más clásica. También porque el tema de la conservación tampoco nos acompañaba. Como ha dicho antes el compañero con los quesos, la producción tenía que ser de 2 días vista, de 3 días vista. Hoy en día, con congelaciones y con otras elaboraciones, podemos hacer otra pastelería mucho más ligera y mucho más suave. ¿Y cómo nace, ya que hemos empezado hablando de pasión, la pasión en tu familia por el horno? Que supongo que no sería una pasión, sería una necesidad, no lo sé. Pero ¿dónde nace, dónde está el origen de vuestra casa? Vale, nosotros la pasión nace de mis padres, evidentemente, porque ellos montaron la pastelería en el año 73, yo nací en el 79 y nosotros directamente vivíamos en lo que es la pastelería. O sea, los primeros 12 años de mi vida yo estaba allí. O sea, me despertaba y ya estaba. Y yo la ilusión que tenía era que llegara el fin de semana, entrar al obrador y ayudarles. Y estar allí con ellos, y la verdad es que siempre ha sido y has continuado con esa pasión, claro. Sí, claro. Mis padres ya, pues, aunque aún vienen, mucho menos, pero ya estoy yo al frente y seguimos, pues, eso. Es una profesión, vosotros lo sabéis, los pasteleros, los panaderos, dura. Es una profesión muy dura. No hay tanta juventud o tanta gente. Juventud, no juventud, porque la juventud no tiene culpa de nada. O sea, a nadie nos gusta madrugar a las 4.
El relevo generacional, la verdad es que es muy complicado para las pastelerías. Yo sí que tenía claro desde pequeño que quería seguir en ese mundo, y hoy en día con los avances de congeladores y todo, sí que es verdad que nosotros ya no se trabaja, o sea, si tú te organizas el trabajo y con la maquinaria para hoy por hoy, ya no es necesario a lo mejor levantarte a la 1, a las 2 de la mañana. O sea, ya puedes empezar la jornada a las 5, a las 6 de la mañana y tener otro concepto de vida. O sea, ya a las 5 de la mañana ya más tranquilitos, ya todo eso. Sí que es verdad que no hacéis la siesta. Sí que es verdad que luego los domingos, los días de fiesta, Navidad, Pascua, o sea, son nuestro fuerte, y es cuando más hay que estar preparado. Santi, ¿nos da para una pregunta más a todos? ¿Sí? Vamos a ponerles un compromiso. Como hablamos de pasión y origen, ¿con qué sueña? ¿A dónde veis el futuro de vuestra pasión? La personal, los demás. ¿Tú dónde ves tu horno con el tiempo? Tu profesión. A ver, mi horno en el tiempo yo lo veo pues que eso, ser un referente, ¿vale? Poder estar en el nivel que han estado mis padres, poderlo mantener, y yo con eso ya me sentiría satisfecho. Muy bien, yo voy a pasar ya la misma pregunta a todos. Bueno, yo creo que más que con qué sueño sería como un deseo, es una pluralidad de voces en el periodismo gastronómico, ¿no? Que realmente haya un relevo generacional, que la gente joven vayamos entrando, se vayan escuchando, pues hay ahora mismo mucha gente con ganas de hacerlo muy bien, también chicas, ¿no? Eso también es importante, que haya más visibilidad. Aquí un poco más y suspendemos por falta de... En el mundo gastronómico yo muchas veces cuando me siento a la mesa me siento muy sola, porque todos son chicos. Y bueno, no pasa nada, pero confío y aspiro a que eso en el futuro sea diferente. Hace muy bien, pero que sepas que detrás de Pepe está Ana, aunque no la hemos hecho subir. Ana, ¿dónde está? Y detrás de José también está su familia, que la acompaña, ¿no? Yo creo que detrás de todos pásale a Ana. Lo que pasa es que a veces tenemos que espabilar y hacer que salgan niños también. Detrás de mí están mis dos hijas que ya están en la bodega incorporadas y yo lo que sueño con mi bodega, os digo la verdad, no es con 100 puntos en la guía parte. Yo sueño con hacer los vinos, seguir en una línea de vinos ascendente en calidad, y que el que tome mi vino y cuando me conozca o si me conoce, que me diga, me ha encantado. Y que reconozcan que es tu vino, igual que vuestros pasteles. Bueno, yo mi sueño sería competir con el coche de Carlos Sainz, no es broma. No. Yo creo que nosotros trabajamos por darle la máxima, ¿no? Mi objetivo sería darle el máximo alcance posible a todas las personas con diabetes, para que todo el mundo sepa y todo el mundo tengamos las mismas oportunidades, tanto en el trabajo como en el deporte, ¿no? Por un mundo más inclusivo, y para que las personas con diabetes no tengamos ese rechazo, que a día de hoy todavía lo tenemos en muchos trabajos, parece increíble, pero es así, ¿no? Mi ilusión sería esa, ¿no? Que todas estas barreras desapareciesen, ¿no? Estaría genial. Yo tengo que decir que vengo de unos años de pesadilla. En Valencia, en los años de la Copa América, fuimos una ciudad que tuvo un auge excepcional en la gastronomía, restaurantes, tiendas. El nivel de gastronomía era alto, el nivel de consumo era alto, el nivel de gasto era alto. Y justo después es cuando llegó la crisis de Lehman Brothers. Se llevó por delante muchos grandes, porque no se habían comprado un Ferrari ni un Mercedes con lo que habían ganado, sino simplemente habían invertido y reinvertido y financiado sus propios negocios. Lo pasamos realmente mal durante muchos años. Cayeron Añadas de España, cayó Montequerías Castillo, a los que pues, desde aquí homenajeo porque fueron grandísimas tiendas de la ciudad, y nosotros estábamos en ese perfil, sufriendo mucho.
El Corte Inglés tenía un supermercado de una calidad muy buena y hizo un giro buscando más la línea de los supermercados, tipo Mercadona, Consum. Y todas las noches, sin dormir, la pregunta era la misma. Padre, gente próxima, era: deberías cambiar tú también. Deberías dejar de detener esos productos vivos, esos productos del amor, de la verdad, de la pasión, pero que por supuesto sus costes siempre son un poco más altos, a pesar de que las ventas bajaban y bajaban y bajaban, hasta que un día, a las 3 de la mañana, pensé, como la orquesta del Titanic: vamos a intentar sacar esto adelante, pero si no lo conseguimos, si nos hundimos, que sea total. Afortunadamente, nosotros sí que conseguimos llegar al puerto de Nueva York. Y digo todo esto por lo del sueño. Es que mi sueño ya se ha cumplido, que ha sido sobrevivir, seguir siendo lo que somos, seguir amando a los pequeños productores y ofreciéndoselo a las personas y al público que viene a la tienda. El sueño está cumplido. Qué genial. La veritat és que no sé molt bé quin és el somni. Però ja que parlem de somnis, vaig a dir unes paraules que m'agraden molt i que procuro repetir allà on vaig, que són d'una persona que està aquí, no diré qui és, que diu que la despensa dels somnis són els llibres i el camí per aconseguir-lo són els somnis culinaris, no? M'agrada molt la frase perquè parla com que el llibre, el coneixement, en definitiva, és la base del futur. Jo soc un activista del territori i jo crec que el territori, i la meva formació és una formació que ve d'una formació científica, no? I jo crec que posar en qüestió en el món de la gastronomia tot allò que fem, posar-ho en qüestió és el més important, perquè posar en qüestió les coses que fem és el que ens permeteix evolucionar. I si ho fem amb coneixement és com crec que tenim futur. Jo soc un consumidor de gastronomia, he sigut, jo recordo que mon pare em deia: a tu les finques se te'n van volar avall, no? Perquè sempre anava als restaurants cars, als bons restaurants, em gastaven molts diners menjant. I allò que jo em trobava necessitava que reflexara el territori en el que estàvem, no? M'agradaria molt anar a Grècia i provar no el McDonald's i el Burger King, sinó el que es menja en Grècia. I és això que l'esforç meu en el fons ser en difundir aquesta idea, aquest futur de la gastronomia que reflexa el territori on ella viu, es desenvolupa, ha nascut i es singularitza, es fa diferent, perquè és la diversitat el que t'enriquea, menjar i odre o veure el mateix en tot el món, això no té futur. El territorio es... El territorio es un poco lo que marca, ¿no? Porque nos marca la actitud, la forma de ser, lo que hacemos, los vinos, los quesos. Santi, torea. A ver, yo la verdad pienso que escuchándoos me doy también por satisfecho con el objetivo un poco de esta noche, ¿no? Buscábamos reflejar la esencia del blog, la esencia del que nos ha llevado hasta aquí, hasta el día de hoy. A lo largo de estos años, como os he comentado, he conocido gente muy arraigada en sus tradiciones, en su cultura, y a mí esto siempre me ha atraído. Creo que es un valor y además busco esto, busco el recuerdo, ¿no? Quiero que no se borre el recuerdo, pero para construir un futuro, ¿no? Creo que es la base. Con estas personas que hemos traído de aquí, hemos visto pasión, hemos visto sueños, proyectos muy chulos y ganas de continuar, ¿no? Y esta gente, y al igual que esta gente, hay muchísima ahí fuera, que están haciendo un gran esfuerzo para poder mantener toda la cultura que tiene nuestro país, que es riquísima. Y nada, yo satisfecho lo siguiente de teneros aquí y de haber dado esta respuesta, ¿no?
sección, la Fernanda nos va... Y fijaros, si queréis nos mováis y como la cosa sigue, ahora vamos a cenar, pero normalmente siempre, desde que hice los aniversarios, porque yo siempre cumplo aniversarios del blog, tiene un sentido muy chulo, muy emotivo, y eso es lo que me lleva a continuar con ello. Siempre hemos hecho un menú transversal, tienes los entrantes, tienes el principal, tienes el postre, pero desde el principio lo que hicimos, un poco en relación a lo que estamos haciendo, siempre aportábamos, venía un panadero y ponía un pan según qué plato, venía un bodeguero y ponía un vino según qué plato, un quesero, una cerveza o lo que fuese. Esa es un poco la línea que siempre hemos seguido desde el blog, todos los años, y este año pues no va a ser menos, ¿no? A mí me gustaría que las personas que van a aportar sus productos, como es Jorge Rausey con sus panes, como es Manglano con sus quesos, como es Javier Peiro con el licor, o como es José Vicente con sus pasteles, de alguna manera nos introduzcan de cara al menú que vamos a probar, para que cuando nos sentemos entendamos el menú. ¿Os parece? Pues nada, si os parece, salid, los que estáis por ahí, Juanjo y Javier, y vosotros también, ahora nos contáis un poquito qué es lo que vamos a tomar. Y Paco también. Hacemos la foto todos juntos y así os contéis un poquito qué nos vamos a tomar. ¿Vale? Javier. Pues començo jo. ¿Puedo arrancar la cena? Primer donar gràcies a Santi perquè això que fas és una locura i tots els que estem un poc locos pues agraïm aquestes cosetes. Ja fa temps que estem sempre en Santi i des de Carmeleta el que fem és un poc aportar pues, el nostre granet d'arena per a que això funcioni. Avui què portem? Pues jo penso que estem en plena campanya de taronges i com no, pues portarem el vermut de taronja i el licor de taronja per a que acompanyar a l'esdeveniment. Per què la taronja? Perquè sempre jo soc fill, net i rebesner de tarongers i per a mi sempre m'ha apassionat el fet de veure com el sofriment i el vindre a casa i abandonar els camps o pensar en abandonar els camps. I a mi el que m'ha mogut des d'una professió totalment diferent a lo que és el bodeguer ha sigut sempre en com poder transformar el camp. Ha sigut una passió i en això estic dedicant la segona part de la meva vida i penso que la més emocionant, el fer de convertir d'arrels i convertir fulles i convertir flors i convertir taronges en un valor diferent, de donar-li una vida després d'aquesta mort quasi ja anunciada i quasi obligatòria que tenen els camps a València. I això ha sigut un poc la il·lusió de Carmeleta, el transformar, el donar vida i fer coses que ens apassionen, donar passió i que puguem disfrutar de sabors i al final sentir que el que fem és una emoció, no és un producte més ni, com parlava, viure del camp, el terreno, que això s'aprecia i ho provareu, el millor és provar-ho, jo no vull xerrar massa perquè com comença no pari i passa el micro a... Hola, bona nit. Bueno, antes de res, agrair-vos a tots que heu vingut. Vull puntualitzar una cosa. Lo de hermano mayor ha de hacer mal, ¿no? Pero bueno, yo sabeu qui soc Juanjo, soc forner. Simplement un forner que intenta fer coses. Bueno, és que diu la xulleta. Bueno, hem intentat, el que aneu a tindre ahir ara mateix a l'hora de tastar i combinar en els plats és hem intentat fer uns snacks valencians per a combinar les entrades. Per al calamar han pensat en un grisí. Grisí al final, al fi al cap és el germà xicotet de la xapata, és un pa i d'alta hidratació, mentira, una rosquilleta, però bueno, queda més
se ve millor ficant glicídic, ¿vale? Però bueno, al fi i al cap és solitja amb xugueta de la xapata. Per l'ensaladilla que teniu, hem pensat en una rosquilleta del cabanyal. La rosquilleta del cabanyal es diferencia en la resta perquè porta un tall al mig. L'únic que passa és que l'hem valencianat un poquet més encara. Porta un toc d'alfàbega i després porta un poc de sesam. Entonces, bueno, la combinació és prou interessant. Per al ceviche teniu uns crackers, que són unes galletetes de pasta escaldada valenciana, de la pasta laminada de l'empanadilla. Hi ha algunes que fan les bufetes, que realment és el que anem buscant, per donar-li la part cruixent del ceviche, perquè el ceviche al final, bueno, és la meva visió, igual és el cuiner que no li acaba d'agradar, però bueno, realment, aquesta és la idea, buscar la part cruixent del ceviche. I després, en l'albarchínia, sí que ahí me he pegat una xugueta ratllada per omitir-me l'excés, perquè ahí he volgut combinar un pa noruego, ahí l'he ficat centeno. No, el peque el centeno. El centeno casa molt bé, és espectacular. A l'hora de tots els ahumats, de tots els sabors potents valencians que tenim, és molt curiós perquè casa molt bé. De fet, per al peix i per a les ostres és molt xulo i és molt interessant una làmina d'un crac de centeno, de sègol, però és que és una combinació. És una combinació per una senzilla raó. És una pasteta cruixent en forma redona en un foradís, que n'hi haurà una, que és la part noruega, i l'altra part és la part que porta un toc molt sutil de llima. Això és el centeno que es fa, o el sègol que es fa en la Bretanya, a França. I bueno, l'han valencianat un poquet perquè si no, ja sabeu que jo, si no valencianis les coses, pues me deixe de ser fort, que és l'interès de llegir. I després, per al plat principal, teniu una tetilla gallega, alta hidratació, monya gallega, podeu quedar-li com vulgueu, en un format menut, o sigui, per unitat, perquè així no anem tocant tantes coses que ara està ficant-se una cosa molt complicada. I això realment és la idea de lo que hem volgut casar-li al menú que ens han presentat als dies. Gràcies. Yo, por supuesto, que no bajo los 14 vinos, que bajo 4. Empezaremos con un rosado de garnacha, no sé con qué, sí, con los entrantes. Luego he bajado 2 vinos blancos que no son autóctonos de Rioja, pero que desde hace 10 años podemos plantarlos. Es un Sauvignon joven, fresco, y un Chardonnay fermentado en barrica, que te va a gustar. Luego un tinto monovariedad tempranito. Bueno, yo que tengo los vinos de Hacienda Grimón en la tienda, los conozco bien, esperé que mis formatges hubiesen. Bueno, pues son 4 quesos. Los 4 quesos yo no valencianizo nada, porque al final yo soy un embajador de los productores, de los pequeños productores de aquí y de allá. Pues procuro trasladaros historias. Que cada uno de vosotros, cuando comáis cada uno de estos quesos, sintáis algo de lo que ha ocurrido en el lugar donde se ha hecho el queso. Entonces, los quesos que vamos a tomar hoy son un queso de cabra maravilloso de una pequeña productora que es Toñi de Callosa de Sarriá, de la quesería San Antonio, queso de unas cabras que dan una leche de una calidad increíble, y una mujer que junto con 3 o 4 personas y su marido hacen los quesos a mano, hacen cubas de las cuales al final del proceso solo salen 16, 18 piezas. Imaginaos la cantidad de agua que se pierde, imaginaos la cantidad de densidad, la cantidad de calidad que se queda realmente en esas piezas de queso, y hace una maduración en sus cavas allí mismo en Callosa de Sarriá. Me parece un queso extraordinario y ha ganado muchos premios. La World Cheese, ha ganado el premio al mejor queso de cabra en la Feria de Canejos. Parece tremendamente interesante. Desde Austria, bueno, el de Toñi es un triangulito, que veréis que se rompe un poco. Desde Austria hay uno que es como un poquito más mantecoso, se llama Pierre de Sel, es un queso de montaña.
imaginémonos las montañas de Austria, ahí arriba, aquellas vacas, aquellos pastos, aquella naturaleza. Presumen de ser ecológicos, pero yo digo que es que no tienen más remedio, porque es que ahí arriba no se puede ser de otra forma. Al final es un queso de leche cruda, está frotado con una sal especial, por eso se llama Pierre de Sel, y a mí me parece que transmite muchísimo, sobre todo el pasto, lo que come el animal. Tiene un regusto a establo, pero como virtud, como parte de su esencia, que me parece tremendamente interesante. Hay dos más. Uno de ellos es un queso donde va a influir muchísimo el lugar donde está hecho, se llama Reserve de Lis. Es una se llaman tom a los quesos que están madurados en gruta, en cuevas de montaña. Eso ocurre mucho en la zona de los Alpes. La zona de los Alpes tiene grutas, a manta, y concretamente estos lo hacen en lo que antiguamente era un fuerte de guerra excavado en la montaña. Ese fuerte de guerra hoy en día es una cava de maduración de quesos. Podríamos decir hace el queso, no la guerra, que diría algo muy real, ¿no? Porque es lo que hacen. Entonces aquí lo que hacen es dejar que todo el pericidio que hay en las paredes de las cuevas de la gruta se vaya depositando tranquilamente, sin limpiar nunca nada de la corteza de los quesos, van volteando para que vaya cogiendo, como he dicho antes, lo que es la expresión del terroir. Recomiendo que se coma con la corteza. No hay que quitar esa corteza, porque esa corteza nos va a traer ese toque de gruta, de tierra húmeda, tremendamente interesante, y nos va a hacer un pequeño viaje, ¿no?, al lugar donde está hecho. Ahí con estos quesos es cuando digo yo que charcuterías McDonald's se convierte un poco en viajes McDonald's, porque te lleva al lugar donde está. Y el último, que os va a gustar muchísimo a casi todos, porque gusta muchísimo a todo el mundo, al final es un queso tradicional. La tradición es un resultado de la antigüedad, y en la antigüedad las cosas se hacían por necesidad, no por capricho, ni por diseño, ni porque se buscaba que el queso supiera esto o lo otro. Cada productor, cuando no había frigoríficos, allá por los siglos XIV, XV, XVI, defendía sus quesos de las inclemencias del tiempo, de la picada del insecto, de lo que podía hacer daño realmente el queso con lo que tenía a mano. Bueno, pues bien, en Bérgamo lo que tienen a mano es vino. Había un productor que hacía un queso de cabra y oveja magnífico, y necesitaba defenderlo de alguna forma. ¿Cómo lo hacía? Sumergiéndolo en el mosto del vino durante meses. De esa forma el queso quedaba totalmente protegido. Mucho más allá de esos meses no podía mantenerse, porque si no al final acabaría siendo un bocado de vino. Lo que hacía era, para continuar protegiendo el queso, era envolviéndolo en hoja de castaño fresca. De esta forma, sin querer, lo que hacía era conservar la humedad del queso siempre. El queso nunca deshidrata. Ahora mismo siguen haciéndolo exactamente igual. De manera que, ¿qué es lo que tenemos? Un queso con una calidad extraordinaria per se, por la calidad de las ovejas y de las cabras, por la calidad de la leche cruda, un queso muy envejecido, con sabor, con intensidad, con el toque de la barrica, con el toque de la hoja de castaño del sotobosque, pero sin embargo un queso mantecoso, un queso que no va a ser duro en boca. Ese contraste de la mantecosidad con esa cantidad de sensaciones va a hacer que sea un queso que os permita acabar de una forma extraordinaria, que os recomiendo que sea el último en tomar. Lo reconoceréis porque lo hemos cortado como si fuera un parmesano, cortado con estos cuchillitos típicos del parmesano, y veréis que son trozos irregulares. Ese es, y se llama Foglia di Castaño. Espero que os guste mucho y que por favor lo bebáis conmigo. Bueno, yo para terminar he querido traer unos pasteles de moniato, son muy típicos de Albal. De hecho, Albal fue donde antiguamente más plantera había de moniato, ¿vale? Mucha gente venía de Valencia en época de guerra, y sí que es verdad que ha sido un referente Albal en el pueblo de moniato. Luego, en cuanto a los pasteles, pues sí que hemos querido mucho arraigar un poco lo que es el pastel de moniato, porque se ha industrializado mucho y se le ha quitado mucho al pastel de moniato, cuando es un producto muy valenciano y muy nuestro.
y sí que quiero que lo probéis. Y luego, por otra parte, dentro del pastel de moniato hemos traído otro formato que es un tipo de albal también de Alcácer, que nosotros llamamos el encará, que son 2 bizcochos de soletilla con almendra, va relleno de moniato y luego por fuera va con un merengue que se seca un poquito al horno. La verdad es que es un producto muy bueno también, muy nuestro, muy de aquí de Valencia, y nada, espero que os guste mucho. Pues hasta aquí yo creo que ya os he probado ganas, ¿no? Nos hacemos una foto con los premiados y con los que participan, y aquí tenéis aquí al lado el sitting, si queréis